¿Crees que ya has escuchado historias de traición? Pues prepárate, porque esta te dejará sin palabras. Imagina llegar a casa más temprano y encontrar al hombre con quien compartiste años de tu vida, en tu cama, con tu propia hermana. Y, antes de que siquiera puedas entender lo que pasa, te lleva a un lugar apartado y cierra la puerta con llave, como si quisiera borrar tu voz. Esta no es solo una historia de dolor y humillación. Es sobre cómo, incluso en las situaciones más oscuras, todavía hay espacio para el coraje, la superación y la venganza. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que pasó después fue tan inesperado que cambió para siempre la vida de todos los involucrados. Y aprovecha, suscríbete ahora al canal, porque todos los días traigo historias reales y emocionantes como esta, y no te las querrás perder. El día parecía común para Eulalia Santoveña. La brisa suave del atardecer atravesaba las cortinas, trayendo consigo el olor familiar de la calle donde creció. Volvía a casa más temprano, cargando el peso de las compras, y en el corazón, la leve esperanza de sorprender a su esposo con una cena especial. Al entrar, el silencio la hizo detenerse. No había sonido de televisión, ni música, ni pasos. El pasillo estaba tan quieto que podía escuchar su propio corazón. Cada escalón de la escalera parecía más pesado, y algo dentro de ella, ese instinto que nunca falla, empezó a gritar. El frío de la manija en su mano fue la última advertencia. Al girarla, la puerta se abrió revelando la imagen que cambiaría su vida para siempre. Benicio Malvar, el hombre con quien había compartido sueños, estaba en la cama. No estaba solo. A su lado, con las sábanas hasta el pecho y el cabello despeinado, estaba Zaira Santoveña, su propia hermana. Por un instante, el mundo quedó en silencio. El cuerpo de Eulalia se congeló, y solo sus ojos se movieron, recorriendo la escena como si buscaran una explicación que no existía. La traición tenía olor, tenía color y tenía rostro, y ese rostro era de su propia sangre. Su primera reacción no fue gritar, sino contener la respiración, como si eso pudiera despertarla de una pesadilla. El grito llegó después, estruendoso, retumbando por las paredes como un trueno. ¿Cómo han tenido el valor? Zaira, asustada, intentó cubrirse con la sábana, balbuceando algo que sonaba a disculpa. Benicio, en cambio, mantuvo los ojos fijos en ella, sin decir nada, como si desafiara su dolor. Esa frialdad era aún peor que la traición en sí. La vida difícil que Eulalia había enfrentado hasta ese momento nunca la había preparado para un golpe tan bajo. Las piernas le temblaban, el aire le faltaba, y lo único que podía pensar era, esto no puede estar pasándome a mí. Dio 2 pasos hacia atrás, apoyándose en la pared para no caer. Sentía el corazón martillando en las sienes y las manos sudorosas. Eulalia, murmuró Zaira con voz temblorosa, pero fue interrumpida por un gesto de desprecio. No me llames. Perdiste el derecho de hablar conmigo. Las palabras salieron cargadas de dolor e incredulidad. El recuerdo de tantas noches compartiendo confidencias con su hermana ahora ardía como hierro al rojo vivo. El amor y el lazo familiar se sentían como una broma cruel. El impacto fue reemplazado por una mezcla de rabia y humillación. La mente de Eulalia empezó a repasar cada momento reciente, las ausencias de Benicio, las excusas baratas, las miradas cómplices entre ellos que, ingenua, había ignorado. El rompecabezas se encajaba dolorosamente. Era la traición en su forma más sucia, una que no solo le robaba el amor, sino también la confianza en los propios lazos de sangre. Recordó las historias de vecinas que decían, «Cuidado, a veces la puñalada viene de donde menos lo esperas». «¿No vas a decir nada?», preguntó con la voz quebrada, intentando arrancarle aunque fuera una mínima reacción. Pero Benicio simplemente desvió la mirada, como quien ya ha decidido que no necesita explicarse. Esa indiferencia era una provocación silenciosa, una manera de decir que su dolor no importaba. Para Eulalia, aquello era más que una afrenta. Era un mensaje claro de que, en su mente, ella ya no valía nada. Y fue en ese instante cuando la semilla de la venganza empezó a germinar en lo más profundo de su pecho. El cuerpo de Eulalia temblaba, pero no solo de tristeza, sino del esfuerzo por mantenerse en pie, por contener las ganas de romper todo a su alrededor. Las lágrimas cayeron como un río desbocado. Miró a Zaira, que ahora se encogía en la cama como una niña sorprendida en falta. «Tú, mi hermana», repetía casi sin voz. El peso de esa frase era más doloroso que cualquier insulto. Era la constatación de que la traición venía cargada de algo mucho más devastador, la ruptura de una confianza construida durante toda una vida. En el fondo, una parte de ella quería escuchar una disculpa, una explicación,
cualquier cosa que diera sentido a lo absurdo. Pero nada llegó. El silencio de ambos era ensordecedor, como un muro que separaba para siempre lo que alguna vez fue de lo que sería. La escena, congelada en su memoria, tendría el olor de sábanas arrugadas y el sabor amargo de la injusticia. Sabía que, de ahí en adelante, cada paso estaría marcado por el peso de esa imagen. Pero también sabía que, si lograba sobrevivir a esto, tendría la fuerza para enfrentar cualquier vida difícil que el futuro le presentara. Sin decir una sola palabra, Eulalia dio media vuelta. Los ojos aún vidriosos y la respiración agitada delataban que estaba al límite. Bajó las escaleras lentamente, cada peldaño resonando como el preludio de algo que aún estaba por venir. No sabía cómo, pero ya sentía que esa historia no terminaría esa noche. Había algo más esperándola, algo que pondría a prueba su coraje y su deseo de justicia, y, tal vez, de venganza. La noche cayó sobre Ávila con un frío cortante, de esos que parecen atravesar el abrigo y llegar hasta los huesos. Eulalia todavía estaba aturdida por el descubrimiento, pero aceptó, por instinto, cuando Benicio dijo que necesitaban hablar en privado. Tal vez sería un intento de explicación, tal vez un pedido de perdón. Era lo que ella quería creer. Sin embargo, la mirada de él no transmitía arrepentimiento. Había algo sombrío en la forma en que sujetaba al volante, en el silencio cargado y en los puños apretados. El coche avanzaba por calles cada vez más vacías, y Eulalia sentía un nudo en el pecho que crecía con cada kilómetro. Cuando el vehículo se detuvo frente a un almacén abandonado, la extrañeza dio paso al miedo. «¿Qué estamos haciendo aquí?», preguntó, intentando disimular el nerviosismo. Benicio no respondió de inmediato. Abrió la puerta, rodeó el coche y le pidió que bajara. Su voz era seca, casi mecánica. Al entrar al almacén, el olor a moho y óxido la envolvió. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, escuchó el sonido metálico de un cerrojo pesado. La puerta se cerró detrás de ella con un estruendo, y la oscuridad la envolvió como un manto asfixiante. Al principio, Eulalia pensó que sería una broma de mal gusto, pero pronto escuchó su voz del otro lado, cargada de desprecio. «No tenías derecho a exponerme. Nadie va a creerte. Y si lo intentas, te vas a arrepentir». El impacto de esas palabras fue como un golpe directo al estómago. Corrió hacia la puerta y empezó a golpearla, gritando su nombre, suplicando que la abriera. Afuera, solo el sonido de sus pasos alejándose. Cada golpe contra la madera parecía drenarle las fuerzas, dejando únicamente la desesperación y la sensación de traición multiplicada. La oscuridad era casi absoluta, interrumpida apenas por pequeñas rendijas de luz que se filtraban entre las tejas rotas. El frío parecía morderle la piel, y el suelo de cemento le robaba el calor del cuerpo. Eulalia se abrazó a sí misma, intentando conservar un poco de calor, pero su mente ardía. ¿Cómo pudo hacerlo? No bastaba con la humillación, con romper la confianza. Ahora venía también la violencia física. Era como si todo el esfuerzo y la superación que había vivido hasta ese momento estuvieran siendo puestos a prueba de una sola vez. «Benicio, por el amor de Dios, abre esta puerta», gritó hasta sentir la garganta arder. Las lágrimas corrían calientes, en contraste con el frío cortante que dominaba el lugar. En el silencio que siguió, el único sonido era el de su propia respiración. Por un momento, pensó en los vecinos, en los amigos, en la familia. Todos creían que vivía un matrimonio estable. Y ahora, ¿quién creería que ese hombre, aparentemente respetable, era capaz de semejante crueldad? La justicia parecía lejana, casi inalcanzable. Con el paso del tiempo, la rabia comenzó a imponerse sobre el miedo. Eulalia recordaba cada detalle, la sonrisa falsa de él en las cenas familiares, la manera en que se acercaba para besarla delante de los demás mientras escondía secretos tan sucios. «Esto no va a quedar así», murmuró para sí misma, sintiendo como la venganza tomaba forma en su corazón. Sabía que, si lograba salir de allí, transformaría esa humillación en fuerza, costara lo que costara. Las horas parecían días. El cuerpo empezaba a dolerle de tanto permanecer sentada en el suelo frío, y la mente, ya exhausta, luchaba contra la desesperanza. De pronto, el crujido de una rama afuera hizo que su corazón se acelerara. ¿Sería él regresando? ¿O alguien más? El miedo volvió a apoderarse de ella, pero junto a él surgió una chispa de esperanza. Tal vez alguien podría encontrarla, alguien que creyera en ella. Porque, en ese momento, Eulalia sabía que, sola, no tendría fuerzas para romper aquella prisión. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando mantener la calma. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, como si aguardara un ataque.
Pero el recuerdo de aquella puerta cerrándose y de las palabras de él resonaba como un juramento. Aquello no acabaría allí. La vida difícil que ya había enfrentado le había enseñado a resistir. Y, aunque la justicia pareciera lejana, sentía que algo, o alguien, estaba a punto de cambiar el rumbo de esa noche. En aquel silencio pesado, surgió un ruido distinto, casi imperceptible, pasos. Pero no eran como los de Benicio. Eran más ligeros, más cautelosos, como de alguien que se acercaba con cuidado. El corazón de Eulalia se aceleró, mezclando miedo y expectativa. Tal vez era la oportunidad que necesitaba para escapar. Tal vez el destino, por fin, estaba por mover las piezas de un juego que aún no comprendía, pero que estaba decidida a ganar. Los pasos se acercaron y, por un instante, Eulalia contuvo la respiración. No quería llamar la atención si era alguien peligroso, pero tampoco podía dejar escapar la única oportunidad de salir de allí. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con la voz temblorosa, pero lo bastante alta como para atravesar la puerta. Hubo un breve silencio, seguido de una voz masculina, grave y vacilante. «Eulalia, ¿eres tú?». Reconoció de inmediato aquel timbre. Mateo Villagrá, un amigo de la infancia al que no veía desde hacía años. La sorpresa fue tan grande que, por un segundo, el frío y la oscuridad dejaron de importar. «Mateo, por favor, sácame de aquí», suplicó. Afuera, Mateo no perdió tiempo. Empujó la puerta, pero la tranca no cedió. Entonces, con un golpe seco de una barra que llevaba en el coche, rompió el candado oxidado. La puerta se abrió con un largo chirrido, y la tenue luz de la luna invadió el almacén. Eulalia salió tambaleándose, y él la sostuvo por los hombros. «¿Qué te ha pasado?», preguntó, mirándola a los ojos. Pero antes de poder responder, ella lo abrazó con fuerza, sintiendo por primera vez esa noche un mínimo de seguridad. Mateo insistió en llevarla a casa, pero en el camino ella le contó todo. Cada palabra parecía pesar toneladas, y él escuchaba en silencio, con la mandíbula tensa y las manos firmes en el volante. Al llegar, la puerta de la sala estaba entreabierta. Un viento helado cruzaba el ambiente. El corazón de Eulalia se aceleró antes incluso de entrar. Y la escena que encontró fue un nuevo golpe: cajones revueltos, documentos esparcidos y las cajas donde guardaba joyas y ahorros, vacías. El suelo parecía girar de tanta indignación. No bastaba con la traición amorosa, ahora también estaba el robo calculado. «Se lo han llevado todo», murmuró Eulalia con la voz quebrada. Mateo recorrió las habitaciones, confirmando que el daño era total. «Esto no fue impulsivo, Eulalia. Fue planeado», dijo, mirándola con firmeza. Esa constatación fue como una hoja afilada. Era la prueba de que, mientras ella confiaba, Benicio y Zaira conspiraban juntos, mezclando la crueldad de la traición con la frialdad de un golpe financiero. La vida difícil que ella ya conocía abría ahora un nuevo capítulo de humillación. El peso de la injusticia era sofocante, pero Mateo fue directo. «Tienes que reaccionar. No puedes dejar que ganen». Aquellas palabras cayeron como una llamada a la acción. Eulalia sentía el corazón latir con más fuerza, pero no era solo por la rabia. También había un soplo de esperanza. A su lado, recordó que ya había superado otros dolores y que, con esfuerzo, podría transformar esa situación en algo más grande. Tal vez era la oportunidad de levantarse más fuerte que nunca. Aún así, su mente era un torbellino. Cada detalle volvía como una película dolorosa: la mirada fría de Benicio, el rostro culpable de Zaira, el sonido del cerrojo en el almacén. Pero ahora había un nuevo elemento en esta historia: Mateo. No era solo un amigo que había aparecido por casualidad. En él había una firmeza y un cuidado que despertaban en ella sentimientos que no sentía desde hacía mucho tiempo. Tal vez era demasiado pronto para pensar en eso, pero en medio de la tormenta, su presencia era como un faro. «Eulalia, ¿sabes dónde pueden estar?», preguntó Mateo. Ella cerró los ojos, intentando pensar con claridad. Recordó conversaciones sueltas de Benicio sobre Segovia, fotos antiguas de un hotel de lujo que él decía querer visitar. «Tengo una sospecha», respondió, y el tono de su voz cambió. Ya no era solo la mujer herida que lloraba la pérdida. Era alguien que empezaba a trazar un plan. Y en el fondo, sabía que, si lograba encontrarlos, no dejaría pasar la oportunidad de hacer justicia. El frío de la noche parecía ahora menos intenso, reemplazado por una energía distinta. Eulalia sentía que cada minuto perdido podía ser una ventaja para ellos. Pero también sabía que la venganza exige cálculo. No bastaba con encontrarlos. Debía estar preparada para exponer toda la verdad. Era un juego peligroso,
Pero esta vez no lo jugaría sola. Acompañada de Mateo, creía que podría darle la vuelta al tablero. Mientras recogía algunos documentos que quedaban, Eulalia vio algo en el suelo. Una llave de hotel, dejada con prisa. Era la prueba que necesitaba. No están tan lejos como piensan, dijo, sosteniendo la llave como si fuera un trofeo. Mateo sonrió de lado, con una mueca cargada de complicidad y desafío. En ese instante, sin necesidad de más palabras, ambos supieron que el siguiente paso sería encontrarlos, y poner fin a la ilusión de impunidad. El amanecer en Segovia trajo consigo un aire frío y cortante, pero no lo suficiente como para enfriar la determinación de Eulalia. Ella y Mateo habían viajado durante la madrugada, con la llave de hotel guardada como una pista preciosa. Al estacionar frente a la imponente fachada del edificio, la visión de aquel lujo insultaba todos los recuerdos recientes de humillación. Era el escondite perfecto para dos traidores que creían estar por encima de la justicia. Eulalia respiró hondo, ajustó su abrigo y entró con la cabeza en alto, como quien lleva no solo dolor, sino la fuerza de quien está a punto de cambiar el juego. El vestíbulo estaba en silencio, salvo por el sonido lejano de copas tintineando en el desayuno. Eulalia localizó el número de habitación en la llave y subió las escaleras con pasos firmes. Pero, al girar en el pasillo, se encontró con lo inesperado: Zaira y Benicio en el mismo lobby, conversando y riendo como si nada hubiera pasado. La sangre de Eulalia hirvió. Se detuvo a pocos metros, mirándolos fijamente, y ellos tardaron en notar su presencia. Cuando lo hicieron, la sonrisa de Zaira murió al instante y Benicio palideció. El silencio que siguió se rompió solo con el sonido seco de la bolsa de Eulalia cayendo al suelo. «Así que aquí es donde se esconden», dijo ella, con la voz cargada de veneno y firmeza. Varios huéspedes cercanos giraron la cabeza, curiosos. Zaira intentó recomponerse, agarrando el brazo de Benicio como quien busca apoyo, pero Eulalia dio 2 pasos al frente, manteniendo la mirada fija. «Me robaron a mi marido, a mi hermana, y mi dignidad. ¿Pensaban que me quedaría llorando en un rincón?». Sus palabras cortaban el aire como cuchillas. Mateo, a su lado, mantenía la postura rígida, listo para intervenir si era necesario. Benicio intentó interrumpir. «No entiendes», comenzó, pero Eulalia lo calló con un gesto. «Entiendo perfectamente. Entiendo que, mientras yo luchaba con esfuerzo y superación para mantener nuestra vida, ustedes tramaban como ladrones cobardes». El tono alto atrajo aún más atención, y los huéspedes empezaron a grabar con sus teléfonos. La incomodidad de Benicio y Zaira era evidente. El lugar, antes elegante, se convertía en escenario de un espectáculo público de justicia. Zaira intentó hablar, pero las palabras salieron atropelladas, mezclando excusas y acusaciones contra Eulalia. «Tú siempre quisiste ser la víctima», empezó, pero Eulalia no dejó pasar. «¿La víctima? No. Hoy soy la prueba viva de la traición más baja que existe, y no voy a callar para protegerlos». El murmullo entre los presentes creció, y alguien en el fondo comentó en voz alta: «¡Qué vergüenza!», y con su propia hermana. La frase cortó como un cuchillo, y Zaira bajó la cabeza. Benicio, ya sin argumentos, intentó jalar a Zaira hacia la salida, pero Eulalia dio un paso al frente, bloqueando el camino. «No tan rápido. Aún tenemos que hablar de lo que hicieron con mi dinero y mis documentos», dijo, con un tono amenazante pero controlado. Mateo se acercó, manteniendo una presencia imponente. Era evidente que ya no había forma de revertir la situación sin enfrentar las acusaciones. Los móviles seguían apuntando, eternizando cada segundo de aquel enfrentamiento. La tensión se convirtió en gritos cuando Benicio, acorralado, alzó la voz. «¿Quieres destruir mi vida?». Eulalia rió con amargura. «Yo. Tú mismo lo hiciste, y ni siquiera necesité ayudarte». El público reaccionó con murmullos y miradas de desaprobación. Su rostro se contorsionaba entre la rabia y la vergüenza, mientras Zaira permanecía casi inmóvil, como si quisiera desaparecer. Era la imagen perfecta de una pareja que creía en la impunidad y ahora era confrontada por la fuerza de la verdad. El gerente del hotel, visiblemente incómodo, se acercó y preguntó si quería que llamara a seguridad. Eulalia, sin apartar la mirada de Benicio, respondió: «No. Ellos se irán, pero se irán después de que todos sepan lo que hicieron». La humillación estaba completa. Describió, con detalle, el almacén, la noche helada, el robo. Cada frase era como un golpe final, arrancando expresiones de incredulidad y repulsión entre los presentes. Cuando finalmente Benicio y Zaira abandonaron el hotel entre abucheos y miradas acusadoras, Eulalia sintió que una parte de la justicia estaba hecha.
pero sabía que la batalla no terminaba allí. Al lado de Mateo, que le ofreció el brazo, salió del vestíbulo con la misma postura firme con la que había entrado. Por más que aquella escena hubiera sido una victoria moral, había un siguiente paso inevitable: convertir ese momento en pruebas concretas para que la venganza no fuera solo emocional, sino también legal. Y eso, lo sabía, exigiría aún más fuerza. Los días posteriores al escándalo en el hotel fueron intensos. Eulalia y Mateo se dedicaron a convertir aquella humillación en un caso sólido. Buscaron un abogado especializado en delitos patrimoniales y violencia psicológica, reuniendo vídeos, testimonios y rastros digitales de las transferencias hechas por Benicio. Pero, para sorpresa de ambos, el abogado fue categórico: ellos siguen libres, y eso los hace peligrosos. La frase quedó flotando como una amenaza, recordándole a Eulalia que la venganza aún no estaba asegurada. Las noches se volvieron inquietas. Eulalia sentía que, en cualquier momento, Benicio podría intentar revertir la situación, usando mentiras para distorsionar la verdad. Mateo insistía en que se mudara temporalmente a un lugar seguro, pero ella se negaba. «No voy a huir de mi propia vida», decía, aunque sabía que la vida difícil exigía ahora más cautela que nunca. Esa resistencia no era simple terquedad, era negarse a dejarse intimidar otra vez. La oportunidad de actuar surgió cuando Mateo supo, por medio de un conocido, que Zaira intentaba vender algunas de las joyas robadas en una casa de empeño en Valladolid. El plan era sencillo: atraparla con las manos en la masa, asegurar pruebas y presionarla para que revelara el paradero de Benicio. Pero, como en toda historia marcada por la traición, nada salió como esperaban. Al llegar al lugar, Zaira ya se había ido, dejando atrás solo la descripción de un coche negro que, según el dependiente, la recogió con prisa. Al día siguiente, un mensaje anónimo llegó al teléfono de Eulalia: «Deja todo atrás, o el próximo almacén no tendrá puerta para que salgas». La amenaza explícita le hizo estremecerse. Mateo quería ir a la policía de inmediato, pero Eulalia dudó. Denunciar significaba acelerar el enfrentamiento, y ella quería que fuera en el momento justo, cuando pudiera asegurarse de que la justicia prevaleciera sin darles espacio para escapar. Decidieron entonces adoptar una estrategia diferente: seguir a Benicio y Zaira de forma discreta. Durante días, se turnaron en vigilias discretas en las cercanías del hotel donde creían que se escondían. Hasta que, una tarde lluviosa, vieron el coche negro estacionar en una calle estrecha, junto a un almacén portuario. La escena despertó recuerdos amargos del lugar donde ella había estado encerrada, y reavivó la llama de la venganza. Con pasos silenciosos, Eulalia y Mateo se acercaron, observando desde lejos mientras Benicio descargaba cajas con algo que no lograban identificar. A su lado, Zaira parecía nerviosa, mirando hacia todos lados. Era la primera vez que los veía desde el enfrentamiento en el hotel, y el corazón de Eulalia latía como un tambor. Sabía que un paso en falso podía arruinarlo todo, pero también que esa era la oportunidad de darle la vuelta al juego. Mateo sugirió fotografiar todo y enviarlo al abogado, pero Eulalia quería más: quería que ellos la vieran, que supieran que no tenía miedo. Entonces, con un gesto rápido, salió de la sombra y caminó hacia ellos. El momento en que Zaira la vio fue como un disparo silencioso. Sus ojos se abrieron de par en par, y Benicio, sorprendido, dejó caer una de las cajas al suelo. «¿Viniste a terminar el trabajo?», preguntó ella, con la voz firme pero cargada de desprecio. Lo que siguió fue un intercambio de palabras ácidas, cargadas de acusaciones y amenazas veladas. Benicio intentó mantener la postura, pero estaba claro que su seguridad estaba quebrada. «¿Crees que tienes el control?», dijo, forzando una sonrisa cínica. «Yo sé cosas que pueden destruirte». Pero Eulalia no retrocedió. «Ya intentaste destruirme, y fracasaste. Ahora me toca a mí». La tensión en el aire era palpable, y Mateo, listo para intervenir, observaba cada movimiento. Antes de que la discusión llegara a mayores, sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Alguien había llamado a la policía, quizá un vecino que sospechó del movimiento en el almacén. Benicio y Zaira subieron apresuradamente al coche, partiendo a toda velocidad. Eulalia y Mateo se quedaron de pie bajo la lluvia, observando la huida. Era frustrante, pero no una derrota. Ahora tenían nuevas imágenes, nuevas pruebas y la certeza de que el cerco se estaba cerrando. La historia no terminaba allí. Eulalia sabía que la justicia requería paciencia, y que la venganza, para ser completa, debía estar bien calculada. Mientras caminaban de regreso al coche, empapados pero decididos, ella miró a Mateo y dijo: «Ellos van a tropezar, y cuando eso pase, estaré allí para verlo».
Era una promesa silenciosa, no solo de justicia contra los traidores, sino también de reconstrucción de sí misma, pieza por pieza, hasta que no quedara nada del miedo que un día la aprisionó. Campana, suscríbete ahora al canal y acompaña historias reales y emocionantes todos los días. Y por favor, escribe traición en los comentarios y ayúdanos a hacer crecer nuestro canal.